El día de hoy vamos a desarrollar esta enseñanza basado en Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Esta enseñanza nos muestra lo que es la visión del Señor, una de las etapas en las que el Señor ya está caminando entre los hombres. Y hasta aquí hemos ido desarrollando esta enseñanza basados en 4 elementos que la Biblia nos enseña dentro de lo que es la visión de Dios. Estos 4 elementos tienen que ver, uno, con la compasión. La visión de Dios es compasiva. Ellos siempre estaban allí, buscaban al Señor en todo momento, lo perseguían de ciudad en ciudad, de casa en casa, de sinagoga en sinagoga. Cuando la casa estaba llena y abarrotada, ellos hasta no encontraban lugar para poder meter a sus enfermos. Tenían en algunas oportunidades que hacer hueco al techo para bajar a su enfermo y poder ser sanados por el Señor. Mucha gente solo venía a observar o algunos de ellos a escuchar, pero estaban ansiosos de oír aquello que casi nunca lo habían escuchado, y es más, esta enseñanza que él daba tenía autoridad. Sabe, a su vez también venían por sus propias necesidades, por sus propias curiosidades, se acercaban la mayoría de ellos por sanidad física o también por la liberación de demonios. La profecía hablaba acerca de esta región que cuando él iba a pisar la tierra, esta región estaba llena de tinieblas y era una de las razones por las que habían muchos endemoniados, poseídos, y el maestro los expulsaba. Mucha gente tenía esta enorme necesidad. El enemigo había concentrado sus fuerzas allí y la luz había venido a este mundo, y los que podían ver, los que podían aprovechar la luz, llegaban a él a tiempo. Él no solamente veía las necesidades más sentidas, como alimento, como sanidad, como cosas que tenía delante de él, sino él podía ver con sus ojos divinos algo mucho más profundo que ni los que lo poseían se daban cuenta que tenía. Él podía ver con sus ojos escrutadores en lo profundo de sus corazones, sus dolores, sus anhelos, sus preguntas. Pero una de las cosas que más le conmovían, y esto entiéndase bien, algo que más le conmovía al maestro era justamente que eran esclavos del pecado. Pero muchos de estos ni siquiera se daban cuenta de la esclavitud en la que vivían. Y esto los estaba llevando en una constante vorágine de decadencia. ¿Sabe? Esta visión es compasiva. Y cuando hablamos de una visión compasiva, estamos hablando de algo que no se lleva a cabo en otras religiones del mundo. Cuando uno mira la compasión a través del hinduismo, se va a dar cuenta que el hinduismo, con sus castas que ellos tienen, sus estratos en la sociedad, ellos no ayudan a la persona que pueda estar atravesando una necesidad, porque según su propia cosmovisión interfieren en lo que sus dioses van a hacer en esta persona. Interfieren en su karma y aceleran, más bien, desoyendo cualquier tipo de mal que puedan llevar, desoyen cualquier tipo de ayuda que puedan dar a una persona para que aceleren su muerte y puedan reencarnar. Según la cosmovisión hinduista, ellos pueden reencarnar miles de veces para poder ir avanzando hacia los dioses. El budismo, cuando hablamos de compasión, el budismo no hace el bien porque siente un afecto hacia su compañero. El budismo no cree en Dios, no hay Dios para el budismo. En su peregrinaje y en su ruta hacia el nirvana, a unirse con el todo, con el nirvana, ellos aceleran más bien las buenas obras para tener méritos propios, de tal manera que avancen en su ruta hacia el nirvana. No hay una compasión que la Biblia nos enseña de extender su mano, porque esta es una criatura que vale a los ojos de Dios. Cuando vemos el islamismo, se va a dar cuenta que tratan de implantar esta religión a través de la violencia, o a veces de una manera que segrega a las personas. El cristianismo más bien une. Y en los tiempos de Jesús, el judaísmo presentaba a este Dios de una manera justiciera, implacable, iracundo, que exterminaba a todos aquellos que se oponían. Sus líderes religiosos habían terminado por elaborar leyes tan intrincadas. Dios les había
había dado 10 mandamientos, 10 leyes, y ellos habían terminado elaborando 612 mandamientos, de tal manera que tenían a la gente turbada, sin nunca poder lograr agradar a Dios, sin nunca poder lograr estar en una comunión constante con Dios. Solo cuando viene Cristo presenta un ángulo completamente distinto, y esta compasión que Él da a través de sus palabras y a través de sus señales es algo que a ellos les empieza a cambiar el entorno, le empieza a cambiar la vida. Van a Él, buscan a Él y están queriendo escuchar muchas veces estas palabras que tienen autoridad y que sus líderes religiosos no la tenían. A veces cuando el maestro podía verlos y sentía compasión no solo de sus necesidades físicas, también podía suplirles y de alguna manera esta compasión divina se derramaba sobre ellos. Pero la visión que Dios nos muestra no solo es compasiva, sino también es inclusiva. No solamente vino hacia los judíos en un primer momento, porque esta era la misión de Cristo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que a partir de la cruz y la resurrección, ahora se abren las puertas a los gentiles, y esto se expande para toda nación, para toda etnia, para toda familia, para todo clan. Así se le puede entender mejor a las tribus de la tierra. Entonces, uno puede darse cuenta que esta visión no solamente es compasiva, es inclusiva, pero a su vez también es transformadora. Hoy vamos a desarrollar esta enseñanza y la próxima semana estaremos viendo el precio que se paga cuando uno atiende a una visión. El precio que pagó todos aquellos que siguieron la visión de Dios. Siempre hay un precio, y Jesús siempre nos ha invitado a todos aquellos que vamos con Él a pagar el precio. Esto no lo pagan los simpatizantes, esto no lo pagan los curiosos, esto no lo pagan la gente que es indiferente, esto lo pagan sus matetes, sus aprendices, aquellos que han decidido seguirle, aquellos que han decidido imitarle, aquellos que han decidido ir en el camino con Él. Así que el día de hoy vamos a desarrollar esta tercera enseñanza que tiene que ver con la transformación de vida. ¿Sabe? Vamos a nuestro texto base en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Mateo 9, 35 dice así. ¿Llegamos? Yo imagino que sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A lo largo de estos domingos, incluyendo el que viene, Dios mediante, estaremos desarrollando estos 4 versículos o esta porción bíblica que es un puente entre la autoridad de Dios y la delegación de funciones que se lo da a sus discípulos. Estos 4 versículos hacen un puente entre lo que el Señor está mostrando quién es y cómo está enviando a los suyos a atender lo que Él ha venido luego a dar. Pero hay algo muy importante aquí. En el versículo 35 se nos muestra el itinerario que Él tenía, ¿no? Recorría todas las ciudades, recorría todas las aldeas y hacía 3 cosas: enseñaba, predicaba y autenticaba su mensaje, o sea, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo hemos escuchado la semana pasada, lo hemos explicado. Estas sanidades eran la autenticación del mensaje que Él había traído, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 36 se nos muestra la compasión que Él sentía por las multitudes. Recuerden que el maestro podía mirar las multitudes y no sentir lo que nosotros sentimos. La divinidad, albergando su propio ser, podía ver y podía sondear mucho más profundamente que lo que nosotros podemos ver. Nosotros sentimos cierta simpatía por una persona, podemos sentir cierta lástima por una persona, podemos sentir cierta solidaridad con alguien, alcanzarle a alguien, atender a algo, podemos tener cierta empatía
empatía con una persona, ponernos en su lugar, pero profundamente entrar a lo profundo de su corazón, de los tuétanos, donde están sus pensamientos, donde están sus sentimientos, sondear el alma de una persona, solo lo hace Dios. Y él, mirando, sabía claramente que había una necesidad general en todas estas multitudes. Y esta necesidad general era la esclavitud que ellos tenían hacia el pecado, y que de alguna manera, al igual que el alma a veces queriendo construir graneros mayores, luego quiere decir se descansa, bebe y disfruta de todo lo que has tenido, el alma no se sacia con cosas, el alma no se sacia con una salud estable, el alma no se sacia con títulos y el alma no se sacia con lo que adquiere. El alma lo único que se sacia es con Dios, y ahí encuentra paz. Y Jesús sabía claramente que esto les había venido a dar. Por eso es que nos invita a su visión. La visión de Dios es instaurar su reino en el universo. Una autoridad que ha sido tocada, una autoridad que ha sido menospreciada, una autoridad que ha sido de alguna manera hecha a un lado. Las escrituras nos hablan en los salmos que el maestro, una vez ascendido, le dice a su padre: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los voy a poner como un estrado para que tú camines sobre ellos. En 1 Corintios capítulo 5, haciendo alusión a este texto, nos dice que el Señor, ahora que tiene autoridad sobre todo, va a poder finalmente derrotar a todos los enemigos de Dios, a todos sus enemigos, y el último enemigo que será derrotado será la muerte, dice. Y una vez que haya llevado a cabo toda esta misión, entregará el reino al Padre, dice, para que Dios sea todo en todos, y Él mismo se sujetará al Padre. Es interesante que aún todavía estamos en este interín. Aún en este momento se nos ha dado un segmento a la iglesia de atender uno de los aspectos dentro de su visión. Él sabe lo que hace frente a los ángeles, arcángeles, demonios. Solo Él puede albergar estas cosas. Él sabe lo que va a hacer con el sistema del universo. Él sabe lo que va a hacer con el planeta, con los animales. Eso no es papel nuestro. El papel nuestro se circunscribe netamente a los seres humanos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que significa la compasión. La compasión, cuando la iglesia muestra compasión, lo hace porque ama al Señor, porque mira la imagen que tiene de su hermano, lo merezca o no lo merezca, es la imagen que tiene de Dios, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de su Señor. Pero cuando la compasión reincide constantemente, esto tiene el peligro de convertirse en obra social. Y la iglesia no ha sido llamado a hacer obra social. Que puede vestir, viste. Que puede atender, atiende. Que puede dar de comer, lo hace. Pero hay un camino donde la iglesia puede terminar haciendo obra social, y la iglesia no ha sido llamada a hacer obra social. Tiene que atender sí las necesidades, tiene que ver algunas de estas necesidades y abordarlas. Pero la misión primordial de la iglesia es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, hacer seguidores de Cristo y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mostrado. La obra social es del Estado, de algunos organismos gubernamentales que tienen la obligación, tienen los recursos de atender las necesidades de gente que puede estar atravesando situaciones difíciles. ¿Sabe, hermano mío? Cuando Dios nos llama a mirar estas vidas, se encuentran muchas veces en situaciones que ni ellas mismas la conocen y que ni ellas mismas la entienden. Aquí en el versículo 36 se nos muestra dos palabras acerca de esta realidad en la que estaba la iglesia. Mire lo que dice en el versículo 30, o las ovejas, perdón. Dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La primera palabra clave aquí es desamparada, y la segunda clave aquí es la palabra dispersa. Son dos formas en las que nos muestra cómo estas ovejas estaban sufriendo. La palabra desamparada es un poco muy liviana en su traducción para hablar la situación en la que ellos estaban viviendo. La palabra extenuada en su original, en su traducción más básica, es despellejadas.
Las ovejas aquí estaban despellejadas, estaban tan cansadas, estaban tan acosadas, estaban tan gravemente perturbadas que estaban perdiendo toda esperanza en la vida. Por un lado estaba el sistema tributario de los romanos, que pedían tributos y le quitaban lo poco que tenían, y por otro lado estaba el sistema religioso de los líderes, fariseos y saduceos, que les exprimían y les ponían pesadas cargas que ni ellos mismos la querían llevar con un dedo. Por un lado y por otro lado, estas ovejas estaban completamente extenuadas, y por muy en el fondo su propia naturaleza los estaba llevando cada vez más a colapsar. Esta era la realidad de estas criaturas que de pronto empiezan a escuchar un nuevo mensaje, que de pronto empiezan a ver que alguien sana, que de pronto empiezan a escuchar que alguien ama, que de pronto empiezan a escuchar que hay perdón. Van por multitudes, van siguiéndolo por donde sea. Lugares desolados, lugares pequeños, lugares grandes y poblados, de todo tipo de personas van a buscarlo. La segunda palabra tiene que ver con la palabra dispersas. En el español la palabra dispersa no es tan fuerte como aquí se nos muestra. La palabra dispersa en el español puede ser una por aquí, la otra por aquí, la otra por allá, y nadie está agrupado, están dispersados, están lejos uno del otro. Pero la palabra más profunda que se nos habla aquí la Biblia es abatidas. En su original es lanzadas contra el suelo o estrelladas contra el suelo. Estas criaturas estaban atravesando momentos muy difíciles y estaban completamente indefensos frente a la condición que vivían. De una u otra manera, estas ovejas no tenían el pastor que estaban necesitando. Los pastores que estaban cuidando a estas ovejas eran criaturas que solo estaban velando por sus propias necesidades. Eran criaturas que estaban mirando solamente de sus propias necesidades y estaban poniendo pesadas cargas sobre ellos de tal manera que los estaban despreciando. En algún momento, cuando Jesús va a confrontar a estos líderes y va a hablar de las multitudes, los líderes religiosos van a despreciar. No solo los van a llamar ignorantes e iletrados, sino también malditos de Dios. Ellos tenían una cosmovisión de que solamente los que tenían dinero, los que poseían riquezas, eran bendecidos por Dios. Jesús confrontaba la avaricia que tenían en sus corazones, pero ellos hacían caso omiso, que muchas veces se quedaban con terrenos ajenos, que hacían usura. Se olvidaban que manejaban el monopolio del templo y que explotaban a la gente y tomaban todas las pocas riquezas que ellos tenían. Al contrario, miraban a los pobres de la tierra como desposeídos de Dios, como maldecidos de Dios. Estos no eran los líderes que tenían que guiarlos. Entonces, cuando uno mira la llegada del maestro, se va a dar cuenta que esta visión también no tenía con solamente ver y aliviar una necesidad sentida. Darle su vestido, darle de comer, listo, vaya a su casa, ya está todo solucionado. Ese no es el evangelio. Cuando uno piensa que el evangelio es, ahora conozco a Jesús, ahora voy todos los domingos a la iglesia puntual, por favor hermana, está sentada en mi asiento. ¿Qué haces en mi asiento? Sal de ahí, ese es mi asiento. Voy, uso mi asiento, luego me paro, me voy a mi casa y sigo mi vida como sea. Tengo unos amigos que tienen un dicho que dice, los negocios son negocios, Jesús es Jesús. Y lo dicen porque en sus negocios son otra cosa. Y su vida cristiana es otra, en la iglesia. Entonces esta es una cuestión que si nosotros no entendemos, el cristianismo va a ser algo que se va a terminar convirtiendo en religiosidad. Y para religiosidad mejor, hoy día que estamos en esta fecha que estamos el mes morado, mejor se puede comprar un hábito. Y si quiere hacerlo bonito, cómprese unos cohetes, los revienta ahí en la puerta de su casa y no va a haber ni una diferencia. Porque para religiosidad puede seguir haciendo lo que siempre hacía. Pero el cristianismo es transformación. El cristianismo tiene que ver con la transformación de vidas. Y esta palabra transformación es muy profunda. Ya hemos estudiado en algunas oportunidades porque obedece mucho a la visión que tenemos. La palabra transformación tiene que ver con una palabra en el idioma griego que es metamorfo. Y si nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje es metamorfosis. Algo que empieza a realizarse una vez que uno conoce al Señor
y empieza un proceso de transformación interior. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto y hacer una alarma o un anuncio para que no confundamos lo que es cristianismo. Si para usted cristianismo es dejar de tomar, dejar de ponerse minifalda y ahora acostarse más temprano y ya no ir a fiesta, eso no es cristianismo. Los que confunden cristianismo con dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer ciertas prácticas, es incompleto. El cristianismo es una transformación que viene de adentro hacia afuera. Les voy a mostrar un versículo que lo tengo ahí y ya lo estoy pasando por alto. Dice Romanos 8:29, este texto nos ha dado base para la visión anterior que nosotros hemos tenido en los 10 años anteriores. Y ahora que entramos a nuevos 10 años, este texto dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay una palabra ahí muy interesante, dos palabras ahí vamos a remarcar. Una es la palabra conforme y la otra es la palabra eikon, imagen. Y la palabra conforme tiene que se anexa, se relaciona con esta palabra metamorfosis y tiene que ver con la palabra morfe. Y esta palabra tiene que ver con una conformidad interior. Por eso es que el cristianismo, cuando está basado en cosas externas, en corbata, en camisa, en colorete, en que no te pintes el pelo, en que ponte falda, en que ponte y cosas externas, se está perdiendo realmente la esencia del cristianismo. El cristianismo es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El de afuera hacia adentro es falsificable. Ustedes pueden estar conversando conmigo durante estas 2 horas. Yo puedo mostrar mi mejor cara piadosa delante de ustedes. Y es más, cuando ustedes se van a decirles, bendecidos hermanos, que Dios verdaderamente los cuide en el camino. Pasar estas puertas y en mi casa comportarme como un ogro, alguien que tú no reconocerías. Cuando hacemos énfasis de afuera hacia adentro, es falsificable. Las personas que nos siguen, las personas que son formadas, aprenden a vivir para los ojos del maestro, para su autoridad. Cuando estamos hablando de conformarlos a la imagen del Hijo, estamos hablando de que algo interior tiene que empezar a darse. Y esta palabra conforme, morfe, es la palabra en griego, es una conformación gradual. ¿Qué significa esto? Que de pronto yo no soy ahora un cristiano modelo. Aún todavía sostengo luchas. Aún todavía hay un largo camino que empieza acá y tiene que terminar por acá, pero que no es una recta, al contrario, arranca acá, empieza a subir, baja, sube, se levanta, vuelve a revolcarse, se queda estancado durante un tiempo, despierta, vuelve a levantarse, hace buenas promesas, sigue avanzando, vuelve a caer. Parece más bien la bolsa de valores, ¿no? Cuando oscilan los precios de las acciones. Algo así es la vida cristiana. Esta es la palabra metamorfosis. Y aunque la metamorfosis es mucho más estable, esta es la idea cuando se nos habla del cristianismo. Por eso el dedo acusador, por eso las reglas impuestas entorpecen el crecimiento. Entorpecen. Y esto es lo que hacían estos líderes religiosos de aquella época. Estas reglas que ni ellos la vivían y ni ellos estaban dispuestos, decía Jesús, a levantarlas con un dedo. Jesús tenía algunas acusaciones para ellos y les decía, ustedes que tienen las llaves del reino, les decía, y ustedes no entran ni tampoco dejan entrar a otros. Es interesante cuando por eso entendemos esta palabra metamorfosis o metamorfo o submorfe, también la podríamos llamar, hechos conformes a la imagen de su Hijo. La imagen es una palabra eikon, molde. Cada uno de nosotros estamos siendo vaciados a un molde que ya está hecho. No lo inventamos, no lo programamos con creatividad, ya está dado. Las medidas están dadas y nosotros vamos siendo vaciados a este molde. El molde
es el carácter de Jesús. Este es el premio del supremo llamamiento, el que buscaba Pablo. Sigo a la meta, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, al molde, a terminar amoldado, a tener su carácter, a hacer su forma, sus reacciones, sus relaciones, la manera en cómo miro a la vida, la manera en cómo miro al hombre, la manera en cómo me desenvuelvo. Y cuando no se entiende el cristianismo a través de la transformación, caemos en religiosidad. Y qué triste es la religiosidad. Años usted puede venir. Y es por eso que existen clichés que dicen los que calientan las bancas. ¿Por qué crees que existen esas frases? Porque hay cristianos que solamente han cambiado de religión. Dejaron la religiosidad en otro lugar y cambiaron. Conocieron a Jesús, pero no desarrollaron. Se volvieron religiosos. Y eso es triste, frustrante. Porque debiendo ser ya maestros, dicen Hebreos, tienen necesidad una vez más de leche. Teniendo comer, para poder comida sólida, dice, hay que estar dándoles papilla masticadita, porque no pueden, no digieren, no han crecido. Este es lo triste, pero esa es una gran verdad en cuanto a lo que Dios nos invita a llevar a cabo. Por eso es que cuando hablamos de transformación estamos hablando de ser hechos semejantes al Señor. Ahora, esto muchas veces trae ciertas frustraciones. Si hablamos de los seres humanos, no estamos hablando de criaturas que son programables y que tú les programas y los pones así y todos en fila salen hermosos, a la semejanza de Cristo. O como hacer, digamos, este salón acá, ponemos una puerta allá, todos los que entran por acá, por ese otro lado salen transformados. Ya no pecan, no cometen errores, no se contradicen, al contrario, salen pero impecables. Qué bonito sería hacer eso, pero no somos así. Cada uno de nosotros somos un universo. Trasfondos, preferencias, tamaños, orígenes. Con padres, sin padres, con padres abusivos, con padres ausentes, con padres cariñosos, con madres luchadoras, con madres irresponsables, con madres iracundas. Cada uno de nosotros es un universo. Y Dios nos toma por eso a cada uno de nosotros y de manera personal empieza a transformar nuestras vidas. Por eso es que tenemos que ser conscientes de que la iglesia no transforma vidas. El único que transforma vidas es el Señor. Amén. ¿Están acá? ¿Están llorando, creo? No. El único que transforma vidas es el Señor. Amén. Ya pues, hermano. Hagan la cuenta que estamos en la iglesia. Entonces, ¿a qué vamos? Como la vida cristiana es una transformación, necesitamos entender que el papel de la iglesia no es salvar. Cuando tú le exiges a un evangelista que salve vidas y que te traiga resultados, y cuando le pides al misionero cuántos salvos hay, 17 dice el enviado, y te da datos, es empujarle muchas veces a estas personas a vivir una falsa expectativa. El único que salva vidas es el Señor. La iglesia es vocera, estandarte, portavoz, testigo, que anuncia las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia debe entender y entiende que no es la que transforma vidas, pero sí tiene la responsabilidad de idear, planificar en oración, en evaluación, con planeamiento, una plataforma donde estas vidas puedan ser puestas y Dios pueda transformar sus caminos. Ese es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia no es hostigar, lavarle la cabeza, exigirle que se vista así o asá. Ese no es papel de la iglesia. La transformación es de adentro hacia afuera y Dios la hace. Y Dios y la iglesia diseña el proceso, la plataforma donde es puesto un cristiano y su vida es desarrollada. Por eso que cuando se le acusa falsamente a la iglesia, has sido ahí, ya te lavaron la cabeza, esa es una acusación falsa. La iglesia no hace eso. Y es por eso que cuando usted no aprovecha los instrumentos que da la iglesia,
ese no es problema de la iglesia, ese es problema muchas veces del Hijo de Dios. En la iglesia hay diferentes mecanismos para que la vida pueda ser transformada. Y cuando el Hijo de Dios cae en religiosidad, puede estar por años y no haber aprovechado los mecanismos que la iglesia ha establecido para la transformación de sus vidas. Y esto habla, grita leguas de cristianos que están estancados por años y que a veces de manera injusta se les dice: ese probablemente no es salvo. No, sí es salvo, pero muchas veces es una persona negligente con su transformación, negligente con la responsabilidad de aprovechar lo que Dios ha puesto en su vida. Es por eso que nosotros tenemos una visión. Les hemos dado unos brochures, ¿sí? ¿No les han dado? Mira, acá la señorita dice que nadie les ha dado, más bien le han querido vender. Los hermanos Sugieres han repartido este brochure a alguno de ustedes. Si no tiene, por favor levante su mano, mis hermanos le van a traer a su lugar, porque vamos a empezar a mirarlo ahorita. ¿Sí? Excelente. Quiero que mire dentro de nuestro brochure, esto es como un manual, esto es como una ruta que nos va a acompañar durante 10 años. No lo pierda, 10 años, no vamos a hacer más, cuesta duro. Esto nos va a ayudar. Si usted está pensando quedarse por acá, nos está visitando, se empieza a establecer, si de pronto están pensando casarse, tener sus hijos, quedarse en la iglesia, o de repente usted está empezando de alguna manera a establecerse, nos está visitando o está evaluando la iglesia, quiero que sepa que esta es la manera en cómo nosotros nos vamos a desarrollar por los próximos 10 años. Tenemos, por eso, en la primera página, tenemos nosotros nuestra visión. Si usted mira allí, la visión dice: transformando vidas y alcanzando próximas generaciones. Hay dos palabras claves ahí, una tiene que ver con la transformación y el otro tiene que ver con el alcance. Cuando un hijo de Dios conoce a Cristo, ya lo acabamos de decir, su vida empieza a ser transformada. Día en día, fracaso en fracaso, triunfo en triunfo, verdad en verdad, su vida empieza a ser transformada. No es estática. El cristianismo no es estático. La religiosidad es estática. Pero el cristianismo es dinámico, es crecimiento. No necesariamente estable, pero es crecimiento. Cuando uno mira la visión, está la primera, que es transformación. Pero luego está la palabra alcance. Esto no lo hemos inventado, no hemos descubierto la pólvora, solamente hemos tenido que revisar las Escrituras y darnos cuenta que el Señor nos llama a ir y a ser discípulos, enseñándoles todo lo que Él nos ha dado, los ha dejado, y incluyéndolos en la iglesia. Y Él prometiendo su compañía a lo largo de nuestras vidas. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente mi vida es salvada y transformada, sino que tengo la responsabilidad de alcanzar a otros. No puedo quedarme yo con el tesoro, sino que a su vez tiene que ser dado a otras personas. Y cuando estamos hablando de transformar vida, es que mi vida es expuesta a la verdad de Dios. Mis caminos empiezan a ser transformados, mi vida empieza a ser transformada de adentro hacia afuera y a su vez voy a empezar a ser equipado para alcanzar a otras personas más. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Si usted mira esos isotipos ahí, empezamos como una pequeña semilla, es lo que Jesús dijo: el reino de los cielos es así, como una pequeña semilla que se siembra y luego empieza a crecer una pequeña plantita y después con el paso del tiempo se hace un árbol frondoso, dice, que empieza a dar frutos. Eso es como nosotros vamos a terminar. Empezamos como pequeñas semillas insignificantes y terminamos como árboles frondosos que empezamos a dar frutos, reproducirnos. Cuando eso no sucede en nuestra vida, algo no está caminando bien con nuestro cristianismo. Lo estamos por eso dando para que usted lo pueda tener y lo estamos animando para que usted se pueda anexar o se pueda unir a la ruta que vamos a tener durante los próximos años. Ahora, esa es la visión que nosotros tenemos y esta visión obedece a un anhelo en nuestro corazón. En la siguiente página
usted se va a dar cuenta, este es nuestro anhelo, nuestra razón de existir. Generaciones transformadas manifiestan gloria y honra a nuestro Dios. Este es el kit del asunto. Donde vayamos, el olor fragante del Señor tiene que ser expuesto. Nuestras vidas manifiestan honra a Dios. Nuestras vidas transformadas, las generaciones que alcanzamos van a seguir propagando el conocimiento del Señor a pesar de que nosotros ya no estemos en este mundo. Si nosotros nos envejecemos, si nosotros perdemos la fuerza, si nosotros nos mueven a otro lugar, dejo un legado, dejo una herencia. No solo pienso en mí, no solo pienso en mi economía, mi salud, no solo pienso en mi bienestar, dejo un legado para próximas generaciones. Y estas generaciones no solo tienen que ser mis hijos, puedo pensar en mis nietos y mis bisnietos. Y esta es una de las razones que nos unen, la honra de Dios, la gloria de Dios, porque recuerda, su honra ha sido pisoteada. Y uno de los primeros elementos que han pisoteado su honra somos nosotros. Y en su compasión Él ha venido a salvarnos. Podría pulverizarnos, pero en su compasión ha venido a rescatar a los que lo han deshonrado, nosotros. Y nuestro papel ahora es permitir que otras generaciones también conozcan al Señor, que otras generaciones disfruten como nosotros disfrutamos a Cristo. Por eso es que una visión siempre tiene metas. Para que una visión se pueda dar a conocer, hay metas. Cuando uno no tiene un norte, cuando uno no tiene una ruta, cuando uno no tiene hacia dónde se dirige, cualquier cosa que podamos hacer nos mantiene en movimiento, pero no probablemente lograr cosas. Una visión siempre se compone de metas y las metas se componen de objetivos. Aquí nosotros estamos plasmando los seis metas que vamos a tratar de lograr durante los próximos 10 años. Una de las primeras metas, y estamos haciéndolo conocer para que usted se sienta invitado, por eso lo hacemos público en un culto. Una de las primeras metas dice reclutar y desarrollar líderes con carácter, mentalidad bíblica y destrezas ministeriales que permitan el alcance y la transformación de nuevas generaciones. En este mismo momento ya estamos desarrollando cerca de 37 hombres los domingos en la noche. Estamos trabajando con ellos, estamos estudiando. Pronto se apertura un nuevo segmento para desarrollar a otro grupo de varones que van a ser los oficiales o diáconos dentro de la iglesia. Y pronto vamos a entrar a un nuevo momento de empezar a reclutar nuevos hombres de Dios. Es por eso que los hombres que vienen atrás y las mujeres que vienen atrás se van discipulando, van aprendiendo, van adquiriendo el conocimiento para luego ejercitar las destrezas ministeriales. Segunda meta, transicionar hacia una iglesia de grupos pequeños que garantice la formación de discípulos. En este lugar no es un grupo pequeño. En este lugar no garantizamos un discipulado, en este lugar informamos la mente, la informamos, te damos el conocimiento, pero la transformación se lleva a cabo en grupos pequeños. Cuando una iglesia crece, se hace más pequeña. Aunque parece paradójico, esa es una de las grandes verdades. La iglesia o la organización que crece tiene que ser consciente de hacerse más pequeña, porque mientras más crece, menos se conoce. Mientras más crece, menos relaciones de calidad hay. Y se necesita hacerse más pequeña para generar grupos pequeños donde la calidad de las relaciones, el entorno pueda ser pues para transformar sus vidas, para vertir, para supervisar, para amar, para socorrer, para estar en los momentos difíciles que pueda atravesar también una persona. Cuando nosotros nos enteramos muchas veces que alguien está atravesando una situación, han pasado hasta 3 domingos. Y a veces usted va a pensar, a ese pastor, ese líder le falta amor. No, es que la información no llega tan rápido como llegaría en un grupo más pequeño. Tercero, expandir el evangelio a través o a partir de diversos brazos de la iglesia hacia diferentes segmentos de la población. Esto de dar las noticias, las buenas nuevas a otros lugares, esto es algo que nosotros vamos a seguir enfatizando.
los viajes misioneros, vamos a seguir generando grupos, plantando iglesias en otros lugares, vamos a generar ministerios que van a salir hacia afuera, van a llevar el mensaje, y tenemos algunos organismos dentro de la iglesia. Uno de ellos es la editorial Sembrando. Y aunque parezca mentira, esto ha ido avanzando de manera muy silenciosa. Pero en este momento en muchos lugares fuera del país ya nos conocen. Y la idea no es que conozcan a la editorial, la idea es que conozcan las lecciones que la editorial elabora. Teología para niños, doctrina sana para niños, y no estar bailando, haciendo coreografías y cosas que distraen al niño mientras se va hundiendo adicto en las redes o adictos a sus aparatos. Doctrina para niños. Aseguramos generaciones que vienen. Apuntalamos en la teología en el corazón de las próximas generaciones. Cuán urgente es que los adultos también crezcamos. El diablo está invirtiendo grandes recursos en nuestros niños, grandes recursos. Y la iglesia a veces invierte grandes recursos en los adultos, porque dicen, los niños no saben. Sí, si el diablo mira a la próxima generación para volverlos cada vez más impíos, más desamorados, ¿cuánto más la iglesia tiene que llevarlos a que sus vidas se preparen para ser transformadas? 4, equipar a otras iglesias locales, compartiendo experiencias y recursos para expandir el reino del Señor. Va a llegar un momento dentro de nuestras metas donde vamos a empezar a bendecir a otras iglesias. Iglesias que están estancadas, iglesias que de alguna manera han perdido el paso y que están dispuestas a que nosotros podamos bendecirlos con los recursos que hasta aquí hemos ido adquiriendo, con las destrezas que se han ido formando. Empezar a vertir sobre ellos de manera gratuita las cosas que Dios nos ha llevado a hacer, a entender. Y habrán algunas que rechazarán y habrán algunas que tal vez abrazarán. Pero será nuestro papel de poder equipar a otras iglesias y de poder compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. 5, implementar a través de diversos escenarios el desarrollo de una mentalidad bíblica que asegure el alcance de las próximas generaciones. Esto tiene que ver con la 6ª meta. Estos escenarios son lugares, lecciones, grupos donde podamos seguir trabajando. Aún todavía no estamos pisando el acelerador y es probable que usted todavía no ha visto todas las cosas que se van a hacer a través de grupos pequeños. Pero necesitamos tener los lugares adecuados para poder generar estos escenarios. Y es por eso que cuando miramos hasta este momento, nuestros lugares, nuestros ambientes ya llegaron a un tope. Parece mentira. Mire, parecía un sueño abrir un culto a las 12 del día. Mire cómo va avanzando. Dijimos, no, va a estar vacío. Sí, va a estar vacío. Y empezó un poco vacío en un principio, pero mire la ruta, mire la tendencia, dirían otros. Vamos a seguir poniendo sillas más allá, por acá, pero esto cada vez va. ¿Y a qué vamos a ir? A un cuarto culto. Y cuando haya terminado el cuarto culto, ¿a dónde vamos a ir? De amanecida. ¿Me dejo entender? Es la misma problemática que nosotros pasamos cuando teníamos un local más pequeño. Se iba llenando, se iba llenando, se iba llenando y ya no sabíamos dónde íbamos a ir. Entonces, mientras estamos acá, tienen que haber otros lugares, otros espacios donde se pueda transformar vidas. Y es por eso que dentro de nuestros proyectos, el 6º es construir un edificio que genere espacios de transformación y que permita a la iglesia pasar la barrera de los 1000 asistentes. En este momento no hemos llegado todavía a esa cantidad, pero contando el alma de los niños, porque también son alma, espíritu, emoción y cuerpo, más o menos nos vamos aproximando hacia las 600 personas. Y si seguimos nuestra tendencia de ser fieles al Señor, de evangelizar, de tener un proceso de discipulado, de integrarlos a la iglesia, de generar destrezas, de transferir información bíblica, de enseñarles cómo manejar esa información, vamos sostenidamente a ir creciendo.
Podríamos hacer tómbolas, podríamos regalar Biblias encueradas con filo dorado a todos los asistentes que vengan, pero eso es espuma. Eso no sirve. Y necesitamos construir un próximo edificio donde nuestra gente pueda ser adiestrada. A veces con mucho amor a mí, algunos hermanos me dicen que hay que construir un mezanine porque tenemos el proyecto de un mezanine. Sí, está bien. ¿Y dónde los vas a meter para discipular? ¿Y dónde los vas a formar? ¿En tu hombro? No creo, va a ser incómodo. Necesitamos espacios que se generen para que estas vidas puedan ser transformadas. Y es por eso que ponemos estas metas cualitativas que hablan del carácter de un hombre, de una mujer, de un niño. Pero a su vez hablamos de una barrera de 1000 porque se necesita medir. Las metas no solamente pueden ser cualitativas, calidad, carácter, conducta, también tiene que contarse. Si no, no es una meta, si no, no sabemos si hemos llegado o no. Las metas y las visiones se componen de metas cualitativas como de metas cuantitativas. Cuando nosotros vamos avanzando, hay un momento donde paramos y evaluamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hay cosas que se deben implementar, hay cosas que se tienen que sacar, hay cosas que se deben mejorar, se hacen los ajustes y se sigue avanzando. Esto es una visión seria. Y queremos invitarle a ser parte de esto. Si usted piensa quedarse entre nosotros, siéntase invitado, porque vamos a ir tratando de hacer lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y somos responsables como iglesia aquí en Puente Piedra de este lugar. Es por eso que en la última parte queremos mostrarle el proceso donde vamos transformando nuestras vidas. Este proceso donde se transforman nuestras vidas son 3 pasos o 3 segmentos. Ahí el primero tiene que ver con la conexión. Experimenta la iglesia, dice, inicia una relación con Jesús y empieza a disfrutar a Dios. A la luz de nuestros modelos que tenemos ahí proyectado, esta es la primera parte de nuestra conexión, la sala, donde nos conocemos, donde aprendemos, donde adoramos juntos al Señor, donde todos juntos aprendemos la misma enseñanza el día domingo, donde juntos podemos de alguna manera tener la misma experiencia con el Señor. Le cantamos a ese Dios, le adoramos a ese Señor, ofrendamos o nos comprometemos en las misiones, o servimos al Señor, acudimos a un llamado o a un anuncio que se hace. Somos parte de ese pueblo, pero de ahí se hace más pequeño. Somos una familia que es grande, pero que nos ama a través de una familia más pequeña. Ahí es donde hablamos de involucrarnos. ¿Qué sigue ahí? Dice, experimenta la intimidad y el desarrollo en nuestro mundo de los grupos pequeños. A través de los grupos pequeños es donde nos discipulamos, donde acudimos como matrimonios, donde acudimos como adolescentes, donde acudimos como jóvenes. Es en nuestro grupo pequeño donde vamos a aprender destrezas, donde se nos van a dar clases para evangelizar. Es en nuestro grupo pequeño donde vamos a aprender verdades para una buena administración financiera. Muchos hogares pelean con las finanzas. Ahí en un grupo pequeño vamos a tener lecciones de 4 o 5 semanas para que aprendas a administrar tu dinero. Es en grupo pequeño donde vamos a trabajar temas del perdón. Es en grupo pequeño donde vamos a trabajar diversas formas en las que nuestras vidas van a ser transformadas a la luz de las relaciones y de la palabra de Dios. Y después de estos grupos pequeños, nuevamente nos volvemos a abrir, extiende, porque es en el momento donde descubrimos nuestras capacidades y extendemos la gracia que hemos recibido hacia otras personas, alcanzando otras generaciones. Es un momento donde vamos a descubrir nuestras capacidades, los dones y las capacidades que Dios nos ha entregado. Este es un ministerio que está parado hace años. Lo hemos desarrollado con un grupo de personas muy capaces. Es un taller que se llama ¿Dónde encajo? Está parado todavía, pero pronto será implementado para desarrollarse aún en grupos pequeños. Y donde usted va a descubrir las capacidades que Dios le ha dado. Y va a ser derivado a alguno de los segmentos donde usted puede servir. Y puede sentirse cómodo porque va a ser la forma en la que Dios lo ha diseñado. O en el argot criollo va a sentirse como el pato en el agua, feliz, porque va a hacer las cosas que Dios le ha dado para usar.
Y es el momento donde usted va a expandir esta gracia a otras personas. Este es un proceso en el cual nuestras vidas van siendo transformadas. Necesitamos relaciones, necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas, necesitamos oportunidades. Y es a través de estas plataformas que nosotros ideamos para que su vida pueda ser transformada. Es responsabilidad de usted tomar las herramientas que la iglesia pone para que pueda entrar en lo que Dios va a hacer a través de estas herramientas en su propia vida. Así que, hermanos míos, los invito a ser parte de esto. En algún momento, esta visión va a acabar. Y lo mejor que podría suceder mientras aún todavía estamos trabajando para el Señor, es que el Señor nos encuentre trabajando y haciendo las labores que Él nos ha encomendado. Hace muchos años atrás veíamos este lugar demasiado grande. Va a llegar un momento, si vamos avanzando con los pasos firmes y con la visión que Dios nos ha entregado, en que este mismo lugar va a ser un tropiezo para nuestro propio crecimiento. Y vamos a tener que parar y evaluar y decir, ¿nos vamos a otro lugar o nos quedamos aquí? Claro, tú estarás con bastón ya. Yo estaré con menos pelo, tal vez para disimular me deje crecer más la barba, pero tendremos otras edades. Tal vez tú tengas tus hijos o tú tengas tus nietos, pero un organismo que está vivo nace, crece y se reproduce. Y antes de que la muerte nos alcance y antes de que nos vayamos con el Señor, Dios nos tiene que encontrar haciendo su obra, trabajando para su reino, como siervos responsables, buscando su gloria y su honra, y en el camino beneficiándonos hermosamente con nuestra salud, con nuestra economía, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Amén. Así que si tú eres uno de estos líderes, estos siervos que domingo a domingo se esfuerza, amén, hermano. El próximo domingo es tu tema. Si tú eres una de las personas que se está añadiendo, te animamos, ven a esta gran aventura, ven a sumar, no a restar. Si tú eres una de las personas que nos está visitando probablemente y está evaluando si se queda por acá o mejor se va a los testigos de Jehová, quédate acá, ven con nosotros a escuchar la palabra del Señor, a crecer y ver cómo tu vida es transformada. Y si aún todavía no tienes al Señor, hay una invitación del Señor en su compasión, mientras tanto, que dure el día de venir a Él, de aceptar el regalo de la salvación mientras dure el día, porque viene la noche, dice Él, y en la noche las cosas son otras. Aprovecha lo que el Señor hasta este momento va extendiéndote. Ven a Cristo, acepta el regalo de su perdón, acepta la salvación que Él te da a través de la sangre de su Hijo. Amén. Acabamos. Vamos a orar.